Voy a iniciar la grabación. Ya, para la clase de hoy preparé un ejercicio bien interesante. Es muy similar a lo que entró en un examen pasado. Em, Vamos a trabajarlo con caracteres, pero la siguiente clase vamos a ver con objetos. Pero esto todo matrices bien vanilas van a ser. Y el problema trata de la siguiente forma. Hay que buscar un patrón dentro de una matriz. Entonces me van a dar una matriz por parámetro y también me van a dar un patrón por parámetro. Y yo tengo que decir si está. Si es que está, pues devuelvo la posición. Y si no está, indico que no está dentro. Entonces, si voy a devolver una posición, podría devolver un objeto de la clase punto que tenga el X y el Y. Y si es que no está, pues devolvería un null, indicando de que el patrón no existe dentro de la matriz. En este caso es una matriz cualquiera, por eso la hice bien abstracta con dibujitos. Solamente quiero que se den cuenta de que hay que buscar una forma, nada más. Es muy similar a un examen pasado. En este caso, ¿qué dicen? ¿Está dentro de la matriz o no está dentro de la matriz? Mientras pongan uno los que dicen que sí está y cero los que digan que no está en los comentarios. Mientras voy a estar poniendo numeritos a las matrices. A veces en su examen de acuerdo, se les va a dar una representación de la siguiente manera. Está empezando en uno, no está empezando en cero. Pero esa es una solamente representación de imagen, ¿de acuerdo? La matriz en realidad, ya saben ustedes, empieza desde el cero. Pero ver este uno que no les cause confusión. En teoría, esto sería pues la posición más uno. ¿Ya? Sería la posición 2 más uno 3. Ya que no les cause confusión ver eso en un examen. A ver. Uno 0 1 ha habido solamente un cero, pero sí, el patrón sí está dentro de la matriz. Podemos ver de que esta forma justamente se encuentra acá que estoy dibujando con amarillo. Entonces devolveríamos la posición en donde está empezando. ¿En dónde está empezando? Justamente está empezando acá. Entonces nuestra respuesta debería ser 3,2. Ahora, por ejemplo, si pat no fuese eso, sino pat fuese, no sé, lo siguiente. Puede ser de cualquier tamaño siempre y cuando sea menor al tamaño de la matriz, esté dentro de su rango. Si no, tendríamos que devolver menos 1. A ver, si fuese este pat, este patrón, ¿se encuentra o no se encuentra dentro de la matriz? Y antes de intentar resolver este problema, quiero que piensen en lo que están haciendo. ¿Cómo es que están dando con esta solución ustedes? Para responderme que sí está dentro de la matriz, ¿cómo es que lo han sabido? ¿Qué han hecho dentro de sus cabezas para decir que sí está dentro? Siquiera este es un problema un poquito grande. Ahorita estamos trabajando con matrices, puede ser de objetos, de caracteres, de números, no importa. Pero nuestro cerebro es bien poderoso para identificar patrones. Es algo que a una inteligencia artificial le cuesta mucho aprender, pero ya está viendo inteligencias poderosas que pueden reconocer patrones y formas. Eso se hace con redes convolucionales y demás. Pero ya, o sea, en este campo más pequeñito, ¿cómo es que podríamos determinar o determinar si un patrón está dentro de la matriz o no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo es nuestra búsqueda? La búsqueda no va a ser distinto a la búsqueda que ustedes hacían, como por ejemplo con strings. Ya saben ustedes buscar una palabra dentro de un string. Tampoco con arreglos, saben buscar un arreglo dentro de otro arreglo, o espero que sí lo sepan. Pero en este caso estamos buscando una matriz dentro de una matriz. ¿Y cómo es que podríamos hacer? ¿Cuál sería el primer paso que dan? ¿Cómo es que van a atacar la solución? Obviamente, como es una búsqueda,
vamos a tener que explorar toda la matriz, ya, o sea, con dos fors, un recorrido normal en este caso. Pero para cada posición de la matriz que yo empiezo en la posición 0, 0, o en este caso la posición 1, 1, ¿qué es lo que hago acá? ¿Cómo es que yo sé que el patrón puede o no puede empezar aquí? A ver los comentarios. Chale. Me recuerda mucho a las clases virtuales de hace años. Es así, las clases virtuales no son interactivas. Pero ya, quiero que piensen mucho en esto. De todas formas, les voy a dar tareas más chidas que esta. Aparte de la tarea reto que les di, vamos a resolver la siguiente clase. Es más sencilla de lo que se imaginan. Pero ya, ¿se recuerdan cómo buscábamos una palabra dentro de una cadena? Comparábamos, ¿no ve? Por ejemplo, si yo quisiera buscar dentro de esta cadena, hola, programación, uy, programación, programación, sí. Yo quisiera buscar la palabra progra. ¿Está dentro? Ah, pero para saber si está dentro tendríamos que recorrer toda la cadena. Empezamos en la posición 0, 1, 2 y así. Y aquí preguntábamos, ¿es el primer carácter? Si no es, pues salto al siguiente. ¿Es el primer carácter? No. ¿Es el primer carácter? No. ¿Es el primer carácter? No, no, no. Hasta que me he topado con el P. El P sí coincide con esto, entonces sí me conviene intentar comparar los siguientes subk-elementos de la subcadena. Entonces, tendríamos que buscar justamente el primer elemento que está apareciendo en mi patrón. Si fuese esto algo vacío, pues tendríamos que buscar eso y este sí coincidiría. En este caso no, no es. Entonces pasamos al siguiente. ¿Es igual al primer elemento? No, no es. Ah, ok, pasamos al siguiente. ¿Es igual al primer elemento? Sí, sí es. Y como sí es, hay que intentar determinar que el patrón se encuentra dentro de esta secuencia de posiciones o no. Entonces, como esto ya ha sido verificado, vamos a pasar al siguiente. Ah, resulta que sí también es. Pasamos al siguiente. Resulta que también es. Pasamos al siguiente. Sí, también, justamente está aquí. Pasamos al siguiente y, uy, no lo has encontrado acá. Bueno, obviamente tampoco acá. ¿Qué es lo que haces ahora? Lo ignoras, ¿de acuerdo? Lo tienes que ignorar. Toda la verificación que has hecho no sirvió porque no has encontrado el patrón. Entonces, ¿dónde continúas tu búsqueda? Justo en la última posición en la que la dejaste, más uno. ¿De acuerdo? No podrías continuar tu búsqueda aquí, sería incoherente. Tendrías que continuar tu búsqueda justo acá y preguntarías, ¿es igual al primer carácter? En este caso no, porque digamos, o la primera posición no es vacía. Pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente, siguiente. Aquí también pasamos de fila, preguntamos en columna, no es, no es, no es, ok, aquí sí es. Y otra vez hacemos la misma verificación. Como sí es, yo voy a intentar verificar justamente acá y intentar hacer match, ¿no? Esta posición se hace match con esta posición. Ahora voy a pasar a de abajo. Esta posición se hace match con esta, pero esta posición no hace match con esta posición. Entonces, ni modo. Busco en la siguiente posición porque esta no me sirvió. ¿De acuerdo? Es como si tú intentaras meter esta matriz dentro de esta matriz y emparejar los elementos. Entonces, como no es, paso al siguiente, paso al siguiente, paso al siguiente, paso al siguiente. Y aquí también verifico, porque me he topado con el primer elemento. En este caso, si es, entonces voy a verificar los siguientes elementos. Hoy creo que no se está escuchando bien. Lastimosamente, sí. Eso es una muy buena pregunta, Mateo. Es una muy buena pregunta. Sí, es ineficiente. O sea, ustedes ya están dando cuenta de que esta búsqueda es muy ineficiente. ¿Por qué?
A ver, si busco acá en las últimas filas, no me convendría buscar, solo estaría determinando de que obviamente no va a entrar este patrón dentro de acá, pero lastimosamente sí tienes que hacer la búsqueda porque puede que tu patrón sea este, por ejemplo esto. Y sí, justamente aquí haría match con esto. Esto también es una matriz de tamaño 1 por 3. En otras palabras, podría ser un arreglo, pero sí, es una matriz. Entonces, lastimosamente, aunque sea bien inconveniente, tenemos que buscar hasta en las últimas filas y columnas. Continuando con ese match que hemos hecho, este objeto abstracto, entre comillas, es igual a este. Verificamos en las siguientes posiciones. Este es igual a este es igual a este es igual a este es igual a y este es igual a este. Ya no tienes más elementos que verificar en el patrón. Significa que has hecho un match completo. Y como has hecho un match completo, lo has encontrado. Y ya deberías dejar de buscar porque esta búsqueda sabemos que es ineficiente. Entonces tendríamos que salirnos de todos los ciclos. Y justamente, ¿cuál sería mi respuesta? Mi respuesta sería la posición en donde yo he empezado a buscar, que sería este, este cuadrado. Em, ya, estos dibujitos son muy buenos para entender, intentar entender el algoritmo que quieren hacer. En su examen les recomiendo mucho que hagan este paso previo de análisis antes de codificar. Si intentan codificar, tal vez, no sé, por nervios del tiempo, les puede ir mal. Bueno, entonces acá, el primer paso, ¿qué es lo que hacemos? ¿O cuál sería más o menos mi algoritmo? O bueno, digamos que yo me detengo. eh, Mi forma de atacar el problema es detenerme. Cuando hago match con el elemento actual de la matriz y el primer elemento del patrón. ¿Qué es lo segundo que hago? Pues si hago match, intento buscar cómo es que hago esa búsqueda. Voy a intentar hacer match completo desde la posición donde me he parado, ¿no ves? Desde la posición en fila y columna. Aunque podría ser fila y columna más uno, porque, bueno, si este primer elemento ya lo hiciste match, tendrías que hacer este segundo elemento, a intentar hacer match. Entonces sí, podría ser fila y columna más uno. Ahora seguimos en el segundo paso. Si haces match completo, respuesta es igual a fila más uno, coma, columna más uno. ¿Por qué? Porque en las matrices la fila empieza en cero, entonces si le sumo más uno, en vez de responderme aquí 2, 1, me respondería 3, 2. Por eso es el más uno. Y listo, y si no, continúo buscando. Más o menos, no es un algoritmo bueno porque no está bien estructurado, fíjense, esto no son pasos estructurados, pero sí me da una idea de cómo entender este problema. Entonces vamos a codificar esta idea. Public, tenemos que devolver una posición. Entonces yo voy a crear una clase punto. La puedo crear adentro de la clase como una subclase o también la puedo crear afuera. Ya hace varias clases creamos una subclase dentro de una clase, así que hoy día vamos a crear afuera.
Vamos a crearnos una clase punto. Esto va a tener un private int x y un private int y. Tiene un constructor public punto int x int y this.x igual a x, this.y es igual a y listo. Bueno, obviamente tendría que tener sus getters y setters, pero yo lo voy a dejar así. Y es lo que vamos a retornar un punto. Buscar path. Vamos a recibir una matriz de lo que queramos. En este caso yo voy a recibir una matriz de caracteres, pero pueden recibir una matriz de enteros, una matriz de objetos. La idea no va a cambiar mucho. Y obviamente los tipos tienen que ser compatibles entre mat y pat. Listo. Mi punto respuesta al principio va a ser nulo. Si es que no se cambia nulo, significa que en ningún momento yo lo he encontrado. Y vamos a hacer un recorrido de toda la matriz intentando hacer match con la primera posición de pat. Int i igual a 0, y menor a mat.length y más. Y ahora aquí, int j igual a 0 o columna. Generalmente se usa ij, algunos lo llaman como fila columna, eso no va a importar tanto. También esto hacen algunos, mat en la posición 0.length. A mí me gusta utilizar mat en la posición i.length porque es más entendible para mí, digamos, pero sí, o sea, el tamaño de la posición 0 va a ser igual en toda la matriz. Entonces no habría que hacer esto, simplemente podrían poner mat en la posición 0.length, nada más. Y ahora aquí vamos a preguntar por la posición actual de matriz y la posición primera de pat. Entonces, si mat en la posición ij es igual a pat en la posición 0, si es igual, recién vamos a hacer un emparejamiento. Este emparejamiento lo podemos utilizar en una función aparte, ¿de acuerdo? O sea, intentar hacer match completo, podemos hacer eso en una función aparte. ¿Por qué? Em, Cuando ustedes hacen la búsqueda, no tienen que alterar la fila ni la columna en la que están, porque eso les va a servir de respuesta. Y además les sirve para saber en dónde están y en dónde van a buscar después. Entonces, si van a hacer un match aquí dentro, tendrían que declararse esto. Int fila o int f es igual a i y int c de columna es igual a j+1, por ejemplo. Y aquí tendrían que hacer un match con el patrón. For int, aquí tendríamos que utilizar incluso, fíjense, tendríamos que utilizar más variables como k. Int k es igual a 0 o f. K menor a pat.length. Ah, esto está mal. K debería ser 0, perdón. K más. Y luego tendríamos que hacer un for para las columnas del patrón. Int L es igual a 0, L menor a pat en la posición 0.length. L++. Y aquí tendríamos que preguntar lo siguiente. Si, ya, si pat en la posición K, posición L, es igual a matriz en la posición F, en la posición C, entonces continuamos, pero acuérdense de que la primera posición ya hizo match aquí, entonces buscaríamos en la siguiente posición, esto empezaría en la posición 1, por eso también hacemos un j+1. Bueno, si quieren entenderlo mejor, tal vez podrían empezar en 0 y esto podría ser j directo, pero yo lo voy a dejar así. Si es que es igual, entonces avanzamos en columnas, C++. Y si no, dejamos de buscar, pues mi respuesta sería falso.
tendría que hacer salirme de este ciclo y salirme del otro. Entonces podría tener un boolean flag que empiece en falso. Entonces, o que empiece en true, mejor. Y si es que hemos encontrado un elemento que no hace match, mi flag pasa a ser falso. Y esto, aparte de que continuemos mientras estemos dentro de la matriz, haríamos una unión con flag, con la variable flag. Esto se leería de la siguiente forma. Si k es menor al tamaño de filas del patrón y además flag es true, continúo buscando. Pero si flag es falso, ya no tengo que buscar porque no hizo un match completo. Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que hacer un avance en filas, filas más más. Y de esta forma. Y luego, después de salir de todo este ciclo, tendría que preguntar si es que flag sigue siendo true. Si flag sigue siendo true, significa que hizo un match completo. Entonces, mi respuesta sería igual a un nuevo punto con i más 1 y j más 1. Pero esto de manejar todo en una misma función es feo. Miren, hay tantos fors, no sé, no me gusta. Así que voy a llevar yo todo esto a otra función, a otro método. Va a devolver un boolean que se va a llamar match. Voy a recibir obviamente una matriz de caracteres llamada mat, una matriz de patrones llamada pat, y también tengo que recibir otras cosas. ¿En dónde estoy empezando? En la matriz para buscar desde ahí. Entonces, aparte de mat, yo voy a recibir un int, no sé, f y un int c. Boolean, res, al principio puede ser igual a true, como nuestro anterior método, return res. Aquí hago un for, pero dentro de pat. Int i igual a 0, i menor a pat.length, i más más. Int j igual a 0, j menor a pat en la posición 0, aunque pueden decir pat en la posición i, punto length, j más más. Y listo, aquí tendría que preguntar eh, si pat en la posición i, j es igual a mat en la posición f, c. Si es que es igual, entonces continúo, ¿no? Ve, hago un c más más. Y si no, mi respuesta se hace falso y debería dejar de intentar hacer match. Entonces aquí también hago lo mismo. Entonces mientras que aún esté en filas y además mi respuesta sea true, y aquí mientras aún esté en columnas y mi respuesta siga siendo true. Sea como sea, después de avanzar en columnas, avanzo en filas. Entonces aquí hago un f más más para la matriz, porque para mi patrón el avance ya está ocurriendo acá. Y listo, solamente sería eso. Fíjense que aquí estoy empezando en la posición 0, entonces es lo que yo le voy a enviar. Eh, listo. Voy a crearme un boolean, o directamente podría hacerlo en esta función. Si es que se hizo un match de mat en la posición IJ, fíjense que no estoy haciendo J más 1, por eso está en la posición 0 acá, con pat. Se hizo un match, si este método me devuelve true, entonces mi respuesta va a ser ese punto. Y acuérdense lo que les dije, una vez que ya has encontrado el patrón, deberías dejar de buscar. Entonces, para dejar de buscar y no hacer este break que no le gusta a la Inge, pero bueno, cuando codificas rápido, este es aceptable, pero en código limpio no. Si estás desarrollando en producción o estás desarrollando un software, no utilices un break, pero para ejercicios triviales puedes usarlo, no hay problema. Pero como a la Inge no le gusta, entonces yo tengo que poner una condición más de terminación. Puedo poner lo siguiente. Mientras que o sea, mientras que yo esté en filas y además la respuesta siga siendo nula, y acá abajo, mientras yo esté en columnas y además la respuesta siga siendo nula, avanzo.
¿Qué pasa si mi respuesta ya no es null? Ah, entonces como esto va a ser falso, ya no va a ser más ciclos. Y como esto va a ser falso, tampoco ya no va a ser más este ciclo. Y va a dejar de buscar técnicamente. Y esa sería mi respuesta. Fíjense que está bien bonito. O sea, para hacer un ejercicio que entró a un examen es bien divertido, yo lo pienso. Es casi similar a lo que entró a un examen, pero muchos no lo han podido resolver. Sin embargo, siempre plantéenselo de esta forma, de acuerdo a cualquier ejercicio de matriz, analicen qué es lo que pasa con las posiciones, qué es lo que pasa tal vez con lo que tengo que buscar, cómo cambian las posiciones después de hacer una operación y demás cosas. ¿Preguntas o dudas? ¿Qué fue lo último que avanzaron con la INGE? ¿Sigue estando en matrices? Ah, muy buena, Keila. Sí, puede que, puede que sí existe el patrón, pero volteado. Por ejemplo, si yo cambiara esto así, ¿o no? No, no, no. Esto está bien. Voy a ver cómo se voltearía esto. Es bien difícil voltear. Eh, a ver, volteado hacia abajo. Aquí estaría una cosa. Se borraría esto. Ya, digamos así. Entonces sí también existiría. Y sería este. Pero es más difícil analizar esto. De hecho, es casi muy similar a un ejercicio que les voy a dar. ¿De acuerdo? Es muy similar. Pero sí, tendrías que analizar qué pasa si se voltea así, por ejemplo. O qué tal si no se encuentra de esa manera, sino de la siguiente manera. Aquí está sas, sas, sas y sas. También se encontraría el patrón. Fíjense que aquí también se forma, pero está volteado hacia la izquierda. Ha hecho una rotación de 90 grados. Aquí hizo una rotación de 180 y también ocurriría lo otro, ¿no ve? Que esté volteado de otra forma. Pero esa búsqueda es un poquito más compleja y esa va a ser su tarea para la siguiente semana, pero al final de la clase se los voy a poner. Ahora vamos a hacer otro tipo de búsqueda que es muy similar a la anterior, pero con cadenas. Dado un arreglo de cadenas, acuérdense que una cadena en el fondo es un arreglo de caracteres. Entonces, si yo les digo un arreglo de cadenas, muy por debajo sería una matriz de caracteres. Dado un arreglo de cadenas, buscar una palabra como si fuese una sopa de letras. Y esto es un poquito más feito, pero igual se puede. Por ejemplo, si yo les doy el siguiente arreglo, bueno, debía tal vez ponérselos como una matriz de caracteres, pero no, quiero trabajar con un arreglo de cadenas para complicarles un poquito. Ya, lo voy a representar como una matriz de caracteres, solamente porque por debajo es eso. Este sería 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Una restricción, además, las cadenas son del mismo tamaño, todas son del mismo tamaño.
O sea, si una cadena tiene tamaño 5, las demás también tienen tamaño 5, ¿de acuerdo? Y el arreglo puede ser de cualquier tamaño, por ejemplo, de tamaño 5 o de tamaño 6, digo. Ya, por ejemplo, aquí va a estar el A, B, X, Z, J, I, A, eh, O, P, Q, M, N, B, eh, R, F, G, mm, L, A, C, A, no sé, lo estoy llenando como sea. Z, O, P, 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 Z, X, X, Y. ¿Ya? Y su palabra fuese ABC. Ustedes me tienen que responder también lo mismo. La posición en donde se encuentra. Acuérdense que en una sopa de letras, ¿cómo es que buscan ustedes? Así, cuando se han resuelto tal vez en primaria, no sé, ¿cómo es que resolvían o cómo es que hallaban una palabra? Ustedes hacían una búsqueda muy especial, hacían una búsqueda, digamos así, lineal, o lo voy a poner de esta forma. Hacían una búsqueda así, hacían una búsqueda en modo reverso, partiendo por acá, hacían una búsqueda reverso, pero hacia arriba, hacia abajo, hacia las diagonales, diagonal reverso pero abajo, diagonal normal pero hacia abajo también. Hacían esto. Esto es lo que se hace para buscar en una sopa de letras. En este caso, ¿se encuentra o no se encuentra dentro? Fíjense que en este caso la matriz lo dibujé directamente empezando desde la posición cero. Eso es porque no se confundan, ¿de acuerdo? Puede empezar en cero o en uno, no va a importar. Para nosotros, al momento de programar va a ser cero. Y si es que aquí empieza en uno, debería devolver la posición más uno, por ejemplo. En este caso, podría devolver la posición de la matriz si es que se encuentra dentro. Y si no, también devuelvo un nulo. ¿Qué dicen? ¿Se encuentra dentro? Pongan uno los que dicen que sí y pongan cero los que dicen que no. Los que dicen que sí, pongan la posición en donde se empieza, en donde empieza esta palabra que han encontrado. A ver, vamos a revisar. Muy bien. 1.1. Muy bien. Se encuentra acá. ¿Y cómo es que se encuentra acá? Se encuentra en diagonal, hacia abajo. A, B y C. Y pues es la misma idea, ¿de acuerdo? Siempre intentamos hacer un match con la primera posición. Aquí, por ejemplo, si hacemos un match, entonces hacemos nuestra búsqueda en todas estas partes, en todas estas. Buscamos hacia la derecha, que en este caso medio que sí puede dar, pero no es la derecha, ¿de acuerdo? Intentamos buscar hacia atrás, pero no se puede, así que ni modo, ahí se queda. Intentamos buscar hacia abajo y no se puede. Intentamos buscar hacia arriba y no se puede. Intentamos buscar en diagonal izquierda abajo, pero no se puede. Intentamos buscar en diagonal izquierda arriba y no se puede. Intentamos buscar en diagonal derecha arriba y no se puede. Intentamos buscar en diagonal derecha abajo y no se puede. Ni modo. Seguimos buscando la siguiente. No es, no es,
no es, no es, no es. En este caso sí es. Entonces hacemos la misma búsqueda. Buscamos derecha, no se puede. Buscamos izquierda en reversa, no se puede. Buscamos hacia abajo, no se puede. Hacia arriba, medio que sí puede poder, pero luego se trunca y ni modo. No pudo hacer match completo. Luego buscamos en diagonal. Izquierda hacia abajo, no se puede. Izquierda hacia arriba, no se puede tampoco. Derecha arriba, no se puede. Derecha abajo, sí se está pudiendo. Entonces continuamos derecha abajo. Y al final sí se pudo porque has completado todo. Entonces ahí debe parar tu respuesta. Y tu respuesta debería ser I, J. O sea, la posición en donde has empezado a buscar y en donde se hizo un match. Nada más, es muy similar, fíjense. Es muy similar al buscar un patrón, pero en este caso la búsqueda es un poquito más fea y más complicada. No me voy a poner a codificar directamente. Vamos a analizar qué es lo que pasa cuando yo quiero buscar en derecha, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? En derecha, estas posiciones, el I se mantiene constante, pero el J aumenta en 1. Entonces derecha va a ser I, J más 1. Ahora en izquierda el I se mantiene constante, pero resulta que en J estás retrocediendo. Sería J menos 1. Esa va a ser mi búsqueda, el cómo voy a buscar. Ya, ahora voy a buscar hacia abajo. ah, AB se va a llamar, o ya, abajo directamente. En este caso, el J, la columna en donde está, se mantiene constante, pero el I cambia. ¿Cómo cambia el I? El I va aumentando y el J se mantiene constante. Arriba ahora. ¿Cómo es que va hacia arriba? En este caso, el I aumenta, bueno, reduce en realidad, y el J se mantiene constante. Ya. Ahora el diagonal izquierda abajo. Diagonal izquierda abajo. ¿Qué es lo que pasa? El I aumenta, pero el J se reduce. O sea, pasas de esta columna a esta columna. Pasas de esta columna a esta columna, entonces J se reduce. Pasas de esta fila a esta fila, entonces el J se aumenta. Le digo el I. Entonces sería I más 1, J menos 1. Ya ahora hacia acá. En la diagonal izquierda arriba. A ver qué pasa. En J, si pasas de aquí a aquí, significa que estás reduciendo. Entonces sería I menos 1. Y a ver en las columnas, si pasas de acá hacia acá, también estás reduciendo. Entonces sería I menos 1, J menos 1. Ya. Ahora hacemos la diagonal derecha abajo, ya directamente por abajo. ¿Qué es lo que pasa? Pasas de esta columna a esta columna y pasas de esta fila a esta fila. En fila, entonces estás aumentando y en columna también estás aumentando. Sería I más 1, J más 1. Y a ver acá, para la última, diagonal derecha arriba. ¿Qué es lo que haces? A ver, pasas de estar en esta fila a esta fila. Entonces en fila reduces. Sería I menos 1. Ya. Ahora en J. Pasas de estar en esta columna a esta columna. Entonces, en J o en columna aumentas. Y listo. Estas serían todas las posibles búsquedas que tengo que hacer, avanzando de esto en esto. Y es medio complicadito, pero ya, vamos a programarlo. Public punto, no sé, buscar palabra. Y listo. Recibíamos un arreglo de strings. Entonces, string, sopa se va a llamar. Y también recibíamos un string palabra. Al principio el punto va a ser nulo y vamos a retornar el punto, o mejor que se llame respuesta.
Y listo, solo véanlo como una matriz. Entonces, primero vamos a recorrer en filas, que sería el arreglo. Int i igual a 0, i menor a sopa.length y más. Luego serían las cadenas, que también es otro arreglo. Int j igual a 0, j menor a sopa en la posición 0, porque todos van a ser del mismo tamaño, no va a importar. Punto length, j más. Pero esto no me va a dar. ¿Por qué no me da? Porque lo que está en la posición 0 no es otro arreglo, sino es un string. Y al string se hace con paréntesis. Y listo, hago lo mismo. Voy a preguntar entonces, si sopa en la posición 0, o bueno, en la posición i, punto charat, en la posición j, es igual, o bueno, como son caracteres esto es un carácter, puedo hacer lo siguiente. Es igual a palabra, punto charat, en la posición 0. Si es que es igual, entonces hago la búsqueda, ¿no? Voy a intentar hacer un match y voy a llamar a casi a la misma función. Voy a hacer otra función. Entonces, si es match de esta sopa, empezando en la posición IJ con esta palabra en todas las, o sea, en todas las direcciones, en cualquier dirección, si es que lo encuentra, entonces mi respuesta va a ser igual a un nuevo punto, que va a ser el I, J. Y listo, nada más. Aquí siempre me voy a poner esto. Y además respuesta es igual a null para que si es que deja de ser null, yo deje de buscar. Ahora vamos a intentar hacer el match. Public boolean match. Vamos a recibir un arreglo de cadenas, un int fila y un int columna. Y vamos a recibir una palabra. Ya. Al principio mi respuesta va a ser true, a menos que cambie a falso. Entonces, em, ya. Vamos a tener que hacer un for bien rarito, ¿de acuerdo? Primero vamos a empezar por derecha, entonces el primer for que voy a hacer va a ser por derecha. Int i, el i se mantiene constante, el j es el que va a cambiar, entonces j va a ser igual a c. J tiene que ser menor a qué, a la palabra punto length o a la sopa punto length. Podría ser a cualquiera si lo sabes controlar bien. Podríamos decir sopa en la posición 0.length. Acuérdense que me va a devolver una cadena, entonces utilizo el paréntesis. Y hacemos un j++. Aquí vamos a preguntar si es que si es que sopa en la posición 0.charat j es igual a palabra.charat en la posición j. Pero si es que es distinto, mi respuesta cambia a falso. Entonces, esto debería ser, si es que esto es falso, entonces busco en la izquierda, por ejemplo. Pero aquí tengo un problemita, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que no estoy controlando bien J, porque en realidad esto no tendría que ser con la matriz, creo que debería ser palabra.length. Pero lastimosamente si hago esto también no estaría controlando bien. ¿Por qué? Porque esto solamente se va a enfocar que esté recorriendo bien en palabra, pero no va a controlar que esté recorriendo bien en la sopa. Por ejemplo, si yo encuentro un A aquí y quiero recorrer a la derecha, voy a intentar ingresar a un índice nulo, o sea que no existe siquiera, está fuera de mi arreglo, fuera de mi cadena. Entonces también tendría que hacer lo siguiente. eh, y además, J sea menor a sopa en la posición 0.length.
y listo. Y bueno, s- podría ser otra unión para controlar de que respuesta siga siendo true. Porque si es falso, pues dejaría de buscar y pasaría ¿a qué? A la izquierda. Pero aquí vamos a preguntar algo. Si respuesta es true, dejo de buscar. Pero si no, si es que es falso, significa que no lo he encontrado a la derecha, entonces voy a seguir buscando. Aquí voy a preguntar si respuesta es true, no busco. La negación de respuesta. Si respuesta es falso, respuesta se va a volver true. Y voy a hacer algo muy similar a esto, pero al revés. Así que utilizo un for. Fíjense que el i también se mantiene constante, pero el j es el que reduce. Así que int j es igual a c. J es menor a... Ay, rayos, se estaba olvidando de algo. Aquí también hay otro error. Eh, porque esta posición de columna no es la cero. Por ejemplo, si esta columna es 4, eh, no puedo empezar en la posición 4 en palabra porque estaría mal. Tendría que empezar en la posición cero. Y bueno, esos son problemitas. Entonces, obligatoriamente tendría que tener otro valor que se puede llamar int k, por ejemplo, que va a empezar a, perdón, k igual a cero. O si no, también lo puedo declarar afuera. K es igual a cero. Y aquí pregunto, int k es igual a cero. Y aquí voy a preguntar, si k es menor a palabra.length y además sopa es en la posición j es distinto de palabra en la posición k, avanzo. Y bueno, sea como sea, hago un k más. Si es que es igual debería avanzar, entonces mejor pongo un else. Si es que es igual, hago un k más. Y si no, mi respuesta va a ser falso. Y si es que resulta que es falso y no lo he encontrado a la derecha, mi respuesta va a ser true y mi k se va a reiniciar a cero. Y voy a hacer lo mismo. En este caso, j va a empezar en la posición c. J tiene que ser mayor o igual a cero porque yo voy a retroceder. Y voy a poner esto. Y además que res siga siendo true. Hago un j menos menos porque se está reduciendo. Y aquí hago la misma comprobación. Si k es menor al tamaño de la palabra, y además sopa en la posición cero, bueno, está haciendo un match con la palabra, entonces, bueno, no está haciendo por esta negación, entonces mi respuesta es igual a falso. Y si no, hago un k más. Y de hecho creo que sería esto mejor ponerlo aquí dentro. Pero ya, este más tienen que tener cuidado porque puede que, por ejemplo, esto haya sido falso y se pase a esto, entonces estás haciendo un K más en vano. Así que yo lo podría llevar, por ejemplo, aquí a esto para que sea aún mejor. Bueno, es un poquito difícil de manejarlo. La sopa de letras es un ejemplo un poco más difícil de lo habitual. Y listo. Bueno, ya sería así. Bueno, si es que no lo encontré en izquierda, tengo que buscarlo en abajo. Entonces aquí voy a preguntar si es que eh, la negación de res, o sea, mi respuesta es falso. Después de haber intentado buscar por izquierda, voy a intentar buscar por abajo. Va a ser lo mismo. Mi respuesta se va a reiniciar a true, mi k se va a reiniciar a cero. Y listo. Aquí voy a hacer un for. En este caso, la j es constante, lo que está cambiando es el i. El i va a empezar en ¿qué? Va a empezar en la fila. Y va a ir aumentando, entonces fila tiene que ser menor a sopa, perdón, y tiene que ser menor a sopa.length. Directamente el tamaño del arreglo porque estoy aumentando en fila, estoy avanzando en fila. Si yo me encuentro acá,
voy a pasar a estar aquí abajo. Y además hago las otras condiciones, ¿no? Que k sea menor a palabra.length. Y además que mi respuesta siga siendo true. Y el i aumenta en 1. Y va a ser lo mismo acá. Pero en vez de j, voy a utilizar el i. Y listo, voy a volver a preguntar. Si es que no funcionó abajo, voy a buscar arriba. Mi respuesta va a reiniciar a true, mi k va a reiniciar a 0. Y voy a hacer lo mismo. Voy a copiar directamente este ciclo for. Pero en este caso, el i tiene que ser mayor o igual a 0. Y el i tiene que disminuir. Ah, hay algo mal aquí. Em, Aquí debería ser i, no 0. En todos debería ser i. Me estoy equivocando ahí. Ahí no es más difícil manejarlo. I, J. Y aquí debería ser el... Ah, aquí no hay i. Me va a reñir. Debería ser fila. Y aquí debería ser fila. Aquí debería ser columna, que es C. Y aquí debería ser columna, que es C. Ah, ahora sí, recién está bien. Listo. Ya lo he buscado arriba, me falta las diagonales, que lo voy a hacer rápido en copia y pega. Pero la idea ya se ha entendido. Los problemas que van a tener son las búsquedas que están haciendo y bueno, yo me estoy gileando por el control de los límites de tu matriz o de tu arreglo, ¿de acuerdo? Siempre controlen bien los límites, porque si no les va a dar un error en tiempo de ejecución y son más difíciles de encontrar. Diagonal, izquierda, abajo, vamos a empezar por esa. Y voy a copiar todo directamente. Pero voy a eliminar el for. La razón es porque en este caso el i y el j están cambiando, ya no hay ninguna constante. Entonces voy a crearme una variable i que va a empezar en la fila y una variable j que va a empezar en la columna. Listo. El i va a ir aumentando, entonces el i tiene que ser menor a la palabra o a la sopa punto length. Listo. Y además el j está reduciendo, entonces la j tiene que ser mayor o igual a 0. Y bueno, además k tiene que ser menor a la palabra punto length. Y además la respuesta tiene que mantenerse en true. Entonces, fíjense este mamarracho. Ya. En J aumentamos en 1 y en J estamos reduciendo. En I aumentamos en 1, perdón. I más, coma, J menos menos. Y aquí es sopa.length directamente porque es un arreglo. Y listo. Tendría que hacer lo mismo. Pero en este caso aquí debería ser J. Y esto tengo que repetirlo hartas veces, 4 veces, porque hay 4 diagonales. Aquí voy a poner diagonal, izquierda, arriba. En este caso el i disminuye y el j disminuye, entonces aquí debería ser i mayor o igual a 0. Y aquí debería ser i menos menos, coma, j menos menos. Listo. Ahora vamos a hacer lo de la diagonal derecha hacia arriba. Diagonal derecha arriba, que es muy similar a esta. Vamos a ver, pero qué es lo que pasa aquí. El i y el j están aumentando, entonces el i tiene que ser menor a, lo voy a copiar de acá, sopa.length, y el j tiene que ser menor a ¿dónde está el j? Tiene que ser menor a esto.
¿Dónde estoy? Aquí estoy. Y el j tiene que ser menor a sopa.length. Sopa en la posición 0.length. En este caso, el i aumenta y el j aumenta. Y en el último caso, solamente el i disminuye y el j pero aumenta, que es muy similar a esto, pero cambiado. Sería diagonal derecha hacia abajo. Ya, ya. El i disminuye, entonces el i tiene que ser mayor o igual a 0 y el j aumenta, entonces el j tiene que ser menor a sopa en la posición 0.length. I menos menos, j más más. Y listo. Es todo lo que tengo que hacer. No es muy bonito hacer esta búsqueda. ¿De acuerdo? Hay mejores. Eso les digo. ¿De acuerdo? Esta búsqueda se puede hacer mucho mejor sin utilizar tantos fors de intentar hacer match en arriba, en todas las posiciones. Y eso va a ser su tarea. Bueno, no va a ser su tarea, pero si quieren pueden intentar averiguar cómo yo puedo hacer esto sin utilizar tantos fors. Y la respuesta es bien divertida, pero tienen que analizar mucho cómo es que están dando las posiciones, cómo es que aumentan respecto a filas y cómo es que aumentan respecto a columnas. Y bueno, para terminar, les voy a dejar esta tarea. Ah, anótense, ¿de acuerdo? Em, quiero que roten. La anterior rotación que hicimos en clase no era una rotación real de una matriz, pero esto sí es una rotación. Rotación de una matriz. No sé, podríamos decir que rota 90 grados hacia la derecha, ¿de acuerdo? Pero a ver, ¿cómo es que rota? Aquí vamos a poner números. 7, 6, 5, 4, 3 o 2, ¿ya? ¿Cómo es que se ha rotado? Para esto voy a copiar, voy a sacar un screenshot y les voy a mostrar más o menos cómo rota. Ah, ¿dónde está? Ya voy a abrir un documento de Google. Ya, aquí lo voy a pegar. Ya. ¿Cómo es que rota? Pues es como si tú giraras todo esto 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los elementos? Por ejemplo, el 7 pasa a estar aquí, el 5 pasa a estar aquí, el 4 pasa a estar aquí, el 3 pasa a estar aquí, el 2 aquí y el 6 aquí, ¿ya? Ahora con el otro, por ejemplo, a ver, lo vamos a llenar igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, no, bueno ya, 10, 11, 12 y 13. Este también lo vamos a rotar todo hacia la derecha tipo 90 grados. A ver, vamos a coger esto y vamos a girar todo 90 grados. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado con la matriz? ¿Qué es lo que pasó con sus elementos? Bueno, el 1 pasa a estar aquí. El 2 pasa a estar aquí. El 3 pasa a estar aquí. El 4 aquí. El 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y listo. Creo que algunos ya se han dado cuenta qué es lo que sucede. Pero vamos a revisar comentarios. Cambia las referencias, Mateo. Es una muy buena pregunta igual. Pero cambia las referencias, ¿de acuerdo? Esto lo vas a aprender mejor en elementos, pero sería bueno que investigues por tu cuenta. Si haces una igualación, cambian en objetos
y la matriz es un objeto, ¿de acuerdo? En objetos tú manejas referencias, entonces digamos que tu matriz está apuntando a este lugar, porque se ha creado con eso. Entonces tú te vas a crear otra matriz de números, digamos, int x es igual a mat, por ejemplo. Fíjate, esta operación de asignación, ¿qué es lo que hace? No va a copiar todos los valores de mat y va a crear una nueva matriz con tamaño de mat, con todos los elementos de mat. No, esta igualación lo que hace es hacer que la referencia de x apunte al mismo lugar en memoria donde están los elementos de la matriz. Entonces, no se copia los valores. Simplemente manejas una referencia. Y si haces, por ejemplo, x en la posición 0,0 es igual a -1, este cambio se va a hacer directamente en donde estás apuntando. Aquí habría un -1. Y si tú dijeras, por ejemplo, ¿qué hay en mat en la posición 0,0? ¿Qué hay? Antes había un 10, pero ahora hay un -1, porque alguien que estaba apuntando al mismo lugar lo ha cambiado. Esto ocurre en objetos y para que, no sé, tengan más curiosidad, a esto se le llama referencia. Pueden buscar referencias en Java, no en C++ porque es más complicado, referencias en Java. Y también pueden buscar la palabra aliasing en Java. Es muy interesante, muy buenas preguntas están haciendo, son bien curiosos y eso me gusta. Y listo, sería todo, ¿de acuerdo? Esta es su tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Em, ¿Cómo es que ocurre esta rotación? Em, ¿Qué es lo que pasa? Algunos ya se han dado cuenta de la respuesta, pero analicen las posiciones, ¿de acuerdo? Analicen las posiciones. Mm, no sé si es sencillo, pero analícenlo. ¿De acuerdo? Esta va a ser su tarea, rotar una matriz que era como una de sus compañeras preguntó, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el patrón está invertido? Entonces, sí se podría encontrar, pero para que esté invertido, en realidad se hizo una rotación a la derecha 2 veces, ¿no? Para que esté hacia abajo, esté volteado. Hagan esto, ¿de acuerdo? Esto era parte también del examen, creo. Lo voy a revisar bien, vamos a revisar bien la siguiente clase. Y listo, eso sería toda nuestra clase por hoy. Sí, referencias. Busquen referencias en Java. La siguiente clase vamos a resolver el tarea reto que les di y voy a recoger la tarea de los que ya lo hicieron. Tráiganlo con su nombre, código SIS y nada más. ¿De acuerdo? Sigan practicando, sigan estudiando. Nos vemos en la siguiente semana. Voy a intentar preparárselo de su práctica de una vez para ya que con eso estén practicando. ¿De acuerdo? Buenas noches, chicos. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos.